Si pensamos en Gustavo Adolfo Bécquer, a casi todo el mundo le viene a la cabeza la misma imagen. ¿A que sí? El huérfano, el pobre, el enfermo, el que muere joven por un amor imposible. Vamos, el poeta romántico por excelencia. Pero, ¿y si ese retrato, que parece tan perfecto en su tragedia, fuera en gran parte una construcción? Pues vamos a tirar del hilo, a ver qué encontramos detrás de la leyenda. Y el motivo por el que nos metemos hoy en este jardín nos lo da esta nueva edición de sus Rimas y otros versos. La acaba de publicar la Real Academia Española y ha sido preparada con un cuidado increíble por el investigador Francisco Rodríguez Risquete. Su trabajo va a ser nuestra hoja de ruta para separar, por fin, al hombre del ícono. Mirad, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a repasar ese mito que no sabemos de memoria. Luego veremos cómo se fabricó esa leyenda, pieza a pieza. A partir de ahí, descubriremos al Bécquer más real, un hombre muy de su época y a un sorprendente artista con alma de empresario. Y todo esto para, al final, darle una vuelta de tuerca a la figura del poeta. Venga, pues vamos a empezar por el principio, por ese retrato que ha definido quién era Bécquer durante más de un siglo y que, la verdad, nos resulta súper familiar. Es que los ingredientes de la leyenda son de manual, ¿eh? El huérfano total, el genio que muere joven con solo 34 años y, por supuesto, en la miseria. Se nos pinta como un ser casi etéreo, completamente ajeno a cosas tan mundanas como la política o el dinero, consumido solo por la enfermedad y un amor que no le correspondían. En resumen, la encarnación perfecta del ideal del artista torturado del siglo XIX. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. Porque vamos a ver que esta imagen tan potente no surgió así, por casualidad. No. Fue cuidadosamente construida. A ver, todo arranca justo después de su muerte, en 1870. Sus amigos se movilizan para publicar sus obras completas al año siguiente. Pero ojo, que no era una edición cualquiera, era una edición de beneficencia. ¿Y esto qué significa? Pues que el objetivo principal era recaudar fondos para su viuda y sus hijos. Así que la prioridad número uno no era la fidelidad literaria, sino algo mucho más práctico, que el libro se vendiera como rosquillas. Y aquí está La Madre del Cordero. El prólogo de esa primera edición, escrito por su buen amigo Ramón Rodríguez Correa, moldea un Bécquer digno de lástima, un poeta puro, doliente. Y no lo hizo con mala intención, que va, sino por pura necesidad. Crear un personaje trágico, casi un mártir del arte, era la mejor estrategia de marketing de la época para garantizar que su familia tuviera un sustento. Pero lo más fascinante de todo es que el primer arquitecto de esta leyenda fue el mismísimo Bécquer. Mucho antes de morir, él ya se presentaba a sí mismo como un alma elevada, indiferente a las cosas terrenales. Fue él quien puso la primera piedra de su propio mito, esculpiendo con mucho cuidado el personaje público que quería ser. Bueno, pues dejemos a un lado el mito y vayamos a los hechos, porque la realidad, la que está documentada, nos enseña un Bécquer mucho más complejo y sobre todo mucho más anclado en su tiempo. Vamos a comparar directamente. ¿El mito del artista político? Pues la realidad es que, gracias a sus contactos en el Partido Conservador, consiguió un cargo político muy bien pagado, censor de novelas. ¿El poeta que vivía solo para el arte puro? Pues lo cierto es que se ganaba el pan escribiendo zarzuelas y artículos para periódicos. Su carrera, lejos de ser la de un ser único y trágico, fue la típica de un escritor de provincias que intentaba abrirse camino en el Madrid del siglo XIX. Y es que esta cronología lo deja, blanco y en botella. Lo que vemos aquí no son los tumbos de un bohemio perdido, sino un ascenso profesional metódico y constante, de redactor a director literario y de ahí empresario, fundando su propia revista. No, esta no es la biografía de un soñador, sino la de un profesional que sabía perfectamente cómo moverse en su entorno. Es más, este retrato para dar pena no se lo inventaron para él. Era una fórmula que funcionaba muy bien en la época. Si ponemos su biografía póstuma al lado de la de otro poeta, Francisco Cea, que murió un poco antes, el patrón es casi idéntico. Huérfano, pobre, muerto joven, edición benéfica. Se vendía un arquetipo, un producto cultural que el público ya sabía cómo consumir. Y ahora entramos en la faceta más desconocida y, sinceramente, más impactante de Bécquer, la del estratega con una visión de negocio absolutamente moderna. Bécquer tenía una conciencia clarísima de su imagen, de lo que hoy llamaríamos su marca personal, y por eso gestionaba lo que escribía con una lógica impecable, separando los textos para comer de los textos para la posteridad. Pura estrategia de branding, pero en pleno siglo XIX. Alucinante. Su método era simple pero súper eficaz. Firmaba con su nombre y apellidos los proyectos de prestigio, los que construían su legado, como sus poemas o la monumental historia de los templos de España. Y en cambio, dejaba en el anonimato o usaba seudónimo para los trabajos puramente alimenticios, los que solo servían para pagar las facturas. Y la prueba del algodón, la prueba definitiva de esta mentalidad de empresario, la encontramos en sus papeles privados. En un documento que él mismo tituló
pensamientos de obras originales. Y que no nos engañe el nombre, no son las divagaciones de un soñador, es el plan de negocio de un auténtico emprendedor cultural. Y los proyectos que tenía en mente son alucinantes por su visión comercial. Atentos a la jugada. Una biblioteca del tocador, con libritos de lujo para mujeres pensados como objetos de moda. Una biblioteca del bello sexo, solo con autoras, para halagar la vanidad del público femenino. Una edición internacional de un libro sobre el Alcázar de Sevilla, en 3 idiomas. O un álbum de autógrafos de famosos para vender en toda Europa. Esto es entender el mercado, desde el nicho más elitista hasta el más masivo. Un visionario. Claro, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo reconciliamos al poeta sensible con el empresario calculador? Pues, a lo mejor es que no hay nada que reconciliar. Becker no era ningún farsante por ser pragmático. Todo lo contrario, era un profesional asombrosamente moderno. Fue de los primeros en entender que la cultura se estaba convirtiendo en una industria, que el arte era también un bien de consumo, y en lugar de lamentarse, actuó con una inteligencia brutal. Y como lo resume a la perfección el investigador Francisco Rodríguez Risquete, Becker entendió que una cosa eran los textos para comer y otra, muy distinta, los textos para la posteridad. Su pragmatismo no le resta ni un ápice de genio a su poesía, simplemente nos revela a un creador total, a un hombre capaz de escribir versos inmortales mientras se aseguraba de poder pagar las facturas. Lo que nos deja una pregunta final flotando en el aire. Ahora que conocemos al Becker estratega, al profesional que gestionaba su propia marca, ¿se leen sus rimas de la misma manera? ¿Descubrimos quizás una nueva capa de significado en esos versos que creíamos conocer de memoria? Ahí queda eso.